Y vamos a ver, déjenme ver, chicos, aquí. Pues buenas noches a todos, reciban un cordial saludo. Esta es la clase de control aquí para ingeniería mecatrónica. Ok, de acuerdo, Edgar, me estoy muriendo, pero aquí ando. Perfecto, no te mueras, de la vacuna ahí, pues vamos a ver, estén bien. Si te sientes mal, Edgar, pues, te puedes retirar con toda la confianza en el mundo. Para eso estamos grabando la clase. Bien, muchachos, vamos a entrar en materia y vamos a entrar al formalismo de todo esto de control. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver en el OGATA, vamos a ver una serie de cuestiones importantes. Fíjense bien. Aquí vamos a estar viendo algunas cuestiones de sistemas de control, algunos ejemplos. Empezaremos a ver algunas definiciones y bueno, vamos a estar dando ejemplos para aperturar ya de manera mucho más formal nuestro conocimiento sobre control. Entonces, fíjense bien. La teoría de control que se utiliza habitualmente son la teoría de control clásica, pongan atención, también denominada teoría de control convencional. La teoría de control moderno y la teoría de control robusto, en este libro presenta el tratamiento del análisis y diseño de sistemas de control basado en la teoría de control clásica y teoría de control moderno. Fíjense bien, hasta el capítulo 10 incluye una breve introducción a la teoría de control robusto, aunque les quiero aclarar que con las bases que nosotros tengamos, pues vamos a poder ya tener una visión mucho más clara sobre el control robusto. El control robusto quiere decir la integración de muchos sistemas. El control automático ha desempeñado un papel vital en la vida en el avance de la ingeniería y la ciencia. Este se ha convertido en una parte importante e integral de los sistemas de vehículos espaciales, en los sistemas robóticos, en los sistemas modernos de fabricación y en cualquier operación industrial que requiera el control, por ejemplo, y tomen nota, estas son las variables que nosotros tendremos: temperatura, presión, humedad, flujo, etcétera. Es deseable que la mayoría de los ingenieros y científicos estén relacionados con la teoría y la práctica de control automático. Es decir, son los principios básicos, fundamentales y elementales que deben de llevar ustedes como ingenieros. Bueno, fíjense bien, la teoría de control no tiene muchos años, muchachos. Todo viene a raíz del término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a leer un poquito. Dice, el primer trabajo significativo en control automático fue el regulador de velocidad centrífugo de James Watt para el control de velocidad de una máquina de vapor en el siglo XVIII, ¿no? Minovsky, Hassen y Nyquist, súper importantes en la teoría de control, entre muchos otros, aportaron trabajos importantes en las etapas iniciales del desarrollo de la teoría de control. Pero fíjense bien, realmente no tenemos ni un siglo con la teoría de control. En 1992, Minovsky trabajó en controladores automáticos para el guiado de embarcaciones y mostró que la estabilidad puede determinarse a partir de ecuaciones diferenciales que describen el sistema. Entonces hay que aplaudirle a este señor, tomó el sentido, lo aplicó a controladores de embarcaciones y se dio cuenta que se podía aplicar con la relación de la respuesta en frecuencia o en este caso con la aplicación de ecuaciones diferenciales. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, ninguna. Va. En el 32, no muy lejano, Nyquist diseñó un procedimiento relativamente simple para determinar las estabilidades de los sistemas en lazo cerrado a partir de la respuesta en lazo abierto. Realmente estudiaremos, el curso se centrará hasta la parte última en esta parte de Nyquist que nosotros estamos viendo. En el 34, por su parte, Hassen, quien introdujo servomecanismos, fíjense bien, servomecanismos para los sistemas de control de posición de los servomecanismos con relé capaces de seguir con precisión una entrada cambiante. Entonces, ahí lo tenemos, ahí vamos a ver. Dice, durante la década de los 80, ya muy cercano, los métodos de la respuesta en frecuencia, que son muy recientes los que vamos a estar estudiando, especialmente los diagramas de Bode, pues hicieron posible que los ingenieros diseñaran sistemas de control lineales en lazo cerrado, que cumpliera los requisitos de comportamiento. En los años 40 y 50, es decir, la Segunda Guerra Mundial, muchos sistemas de control industrial utilizaban los PID, los famosos PID.
para el control de la presión, de la temperatura, etcétera. A comienzos de la década, Ziegler y Nichols establecieron reglas para sintonizar los controladores PID denominadas reglas de sintonía de Ziegler-Nichols. Y bueno, a final de los 40 y principio de los 50, término de la Segunda Guerra Mundial, pues se desarrolló completo por el método del lugar de las raíces propuesto por Evans. Entonces, dense cuenta que no tenemos mucho realmente en la teoría de control y ha avanzado bastante esta teoría. Entonces podemos estar viendo que después de la Segunda Guerra Mundial, en pocas palabras, después de la Segunda Guerra Mundial, es que nosotros podemos estar viendo cada una de estas características. Bien, entonces vamos a leer un poquito más de esta situación. Y dice, los métodos de la respuesta en frecuencia y lugar de las raíces que forman el núcleo de la teoría clásica, pues conducen a sistemas estables, ¿no? Que satisfacen un conjunto más o menos arbitrario de requisitos de comportamiento. En general, estos sistemas son aceptables pero no óptimos desde ningún punto de vista. Bueno, entonces conforme a las plantas modernas, fíjense bien, el Ogata aquí nos dice, vamos a ver aquí muchachos, conforme a las plantas modernas, con muchas entradas y salidas, pues se vuelven más y más complejas. La descripción de un sistema de control moderno requiere una gran cantidad de ecuaciones, pero la teoría de control clásica, que trata de los sistemas con una entrada y una salida, pierde su potencialidad cuando se trabaja con sistemas de entradas y salidas múltiples. Hasta 1960, debido a la disponibilidad de computadoras digitales, fue posible el análisis del dominio del tiempo de sistemas complejos. La teoría de control moderna, pues basada en el análisis del dominio del tiempo y la síntesis a partir de variables de estados, pues se ha desarrollado no de otra manera, sino que para la creciente complejidad de plantas modernas y requisitos, ¿no? Y bueno, ustedes pueden leer ahí todo ese choro que no vale la pena, pero vamos aquí a entrar a esta cuestión. Vayan tomando nota si tú eres de los que escribiendo aprendes más o lo vamos comentando cada uno de ellos. Yo les voy a pedir algunos ejemplos y vamos a ver qué rollo hay. Al analizar los sistemas de control deben definirse ciertos términos. Entonces, a partir de este momento vamos a darle formalismo y dice variable controlada o señal de control de variable manipulada. La variable controlada es la cantidad o condición que se mide y se controla. La señal de control o variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. Normalmente esta variable controlada es la salida del sistema. Controlar significa medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la variable manipulada al sistema para corregir o limitar la desviación del valor medido respecto al valor deseado. En el estudio de la ingeniería de control es necesario definir términos adicionales que se precisan para describir los sistemas de control. Yo les pregunto, muchachos, en este momento, ¿qué variables son importantes manejar en la industria? Adelante, los escucho. ¿Lo puede volver a repetir? ¿Qué variables nos interesa? ¿Qué variables de estudio aplicado nos interesa en control, en la teoría de ingeniería? ¿Qué variables de estudio de interés podemos nosotros controlar? ¿Cuáles son las que nos van a interesar en la industria o en diferentes campos? La variable controlada. ¿Pero qué tipo de variable? Puede ser la temperatura. Ah, caray, se escucha como una señal de radio. La manipulada. No, papitos, por ejemplo de variable controlada, la temperatura, papi, ¿qué más? La presión. La calidad de la presión, ¿qué otro? El nivel. ¿La cuál? La calidad. Ah, caray, ¿la calidad es una variable? Piensen, papis, en electrónica analógica, ¿qué controlaban?
Puede ser el nivel del agua o del aceite. Algo así. Ok, nivel, flujos. Flujos, ok. ¿Qué más? La corriente, Ok, la corriente. el voltaje, Voltaje, ¿qué más? la potencia, Sí, pero ¿qué más, papis? Presión, temperatura, flujo, humedad. ¿Qué más? La resistencia. Ok, la variabilidad de la resistencia, ok, ¿qué más? La velocidad, el peso. La luminosidad, ¿no? La intensidad de luz lo vamos a querer controlar. A ver, Reyes, piensen, entran hoy a un centro comercial y hay sensores de presencia que están midiendo, ¿no? Porque se abren las puertas automáticamente. de proximidad. Exactamente, vamos a querer medir la proximidad, vamos a querer medir la presencia, vamos a querer medir si un fulano, por ejemplo, se acerca a cierto sistema, o por ejemplo, si un rodillo loco no está haciendo su función, o un servomotor, o un infrarrojo, o una parte capacitiva. ¿Qué rayos vamos a querer medir, papitos? Pues prácticamente todo, ¿no? Como, bueno, con todos los ejemplos que acabo de decir. Ok, muy bien. Podemos Entonces, medir o a ver, filtrar. cuando los contraten para un sistema diseñado o un diseño del sistema, lo primero que tienen que pensar, papás, es qué rayos, qué variables voy a estar manipulando o con qué variables voy a trabajar o con qué variables voy a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Número 2, a ver, ¿quién nos ayuda? Plantas. Échenle, ¿quién nos ayuda? Yo. Yo me rifo la misión. Ah, Como quieras, si quieres tú. Órale, no se peleen, no se amontonen. No, si quieres primero ya después yo. una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de los elementos de una máquina que funcionan juntos y cuyo objetivo es efectuar una operación particular. En ese libro se llamará planta a cualquier objeto físico que se va a controlar como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico, una nave espacial. Ok. ¿Qué se les ocurre en los ejemplos que conocen hasta el día de hoy como planta? Como un reactor nuclear, ¿no? O donde ensamblan partes de coches, máquina Ford, todo eso, ¿no? Ok, ¿qué más? Cualquier fábrica. A ver, los electromecánicos, sí, cualquier fábrica, menciónenos algún tipo de máquina. Pues como la Koblenz, ¿no? Todo lo de la... Son aspiradoras, creo, ¿no? O los coches en la Ford, ¿dónde más? Bueno, ahorita lo van a entender, sí, vamos bien, ok. Procesos. El diccionario Merriam-Webster define un proceso como una operación o un proceso natural progresivamente continuo marcado por una serie de cambios graduales que se suceden, perdón, unos a otros de forma relativamente fija y que conducen a un resultado o propósitos determinados, a una operación artificial o voluntaria que se hace de forma progresiva y que consta de una serie de acciones o movimientos controlados, sistemáticamente dirigidos hacia un resultado propositivo o con un propósito determinado. Entonces, en este libro, el propósito de un proceso va a ser a cualquier operación que se va a controlar. Algunos ejemplos son químicos, otros económicos y otros biológicos, ¿no? Eso es lo que vamos a tener como procesos. Díganme, ¿conocen algo dentro de lo que ustedes han visto como un proceso?
Pues puede ser la elaboración de los circuitos, ¿no? ¿Cómo? La elaboración de los circuitos o elementos que se usan. ¿Cómo cuál? A ver, parte del proceso. Pues ya sean los sensores, LEDs, diodos, capacitores. Ok, ok. Muy bien, continuemos. Sistemas. Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Y un sistema no está necesariamente limitado a sistemas físicos. A ver, denme un segundo, chicos, aquí. A sistemas físicos. El concepto de sistema se puede aplicar a fenómenos abstractos y dinámicos, como los que se encuentran en la economía. Por tanto, la palabra sistema debe interpretarse en un sentido amplio que comprenda sistemas físicos, biológicos, económicos y similares. A ver, a ver, a ver. Aquí vamos a pensar. Hay analogías de los sistemas. Hay analogías de los sistemas. Les voy a dar un ejemplo. La carga de un capacitor, que ustedes ya deben de conocer de circuitos eléctricos, la carga de un capacitor, que ustedes ya deben de conocer en circuitos eléctricos, debe tener su analogía en un sistema mecánico y en un sistema hidráulico. Los vamos a ver más adelante. Pero muchas veces la forma en que se comportan un sistema económico, así se va a comportar, por ejemplo, un sistema biológico, o también se va a conservar se va a comportar un sistema, por ejemplo, de control. ¿Tienen alguna idea de una analogía que me puedan decir? Oiga, profesor, conocemos que este sistema se comporta así y podemos hacer su analogía con este otro tipo de sistema. ¿Alguno que se les venga a la mente? Pues la medición de circuitos, ¿no? Bueno, al realizar un circuito y así, al medir voltaje, corriente, mediante la ¿Con qué resistencia. sistema? Ah, bueno, por como lo entiendo, no sé, podría ser usando el multímetro o un programa como, bueno, los softwares, el Proteus, Multisim y todo eso. No, miren, yo les voy a dar un ejemplo para que más o menos se entienda. En pocas palabras burdas, de piteño, para que me entiendan en ese lenguaje, ¿qué rayos es una resistencia, muchachos? Es un Lo que da el componente. peso. Ah, no, sí, sí, perdón. ¿Cómo? ¿No se les entiende? Que se podría decir que es un componente que ayuda a tener una mayor resistencia, como dice su nombre. No, 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 no. Realmente es un dispositivo que se opone al paso de la corriente. ¿Eso es una resistencia o no? Sí, Ok. En la parte física, hay algo que se llama un resorte. O, por ejemplo, lo han visto el resorte de un amortiguador. Ese resorte va a oponerse al paso de que haya vibraciones, por ejemplo, en el carro cuando se pasa en un tope, lo que hace es amortiguar las vibraciones y entonces con ello se pone al paso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? sí, profe. Sí, profe. ¿Qué otro ejemplo se les viene a la mente? Un ¿Qué otro amortiguador. ejemplo, muchachos? Un amortiguador. ¿O qué otro?
Órale, muchachos. Uno, bueno, así a forma un poquito burdo, cuando está lloviendo los limpiaparabrisas. Pero, ¿con qué otro dispositivo es comparable? Miren, pongan atención. Algún día estaban chiquitos y había algo que se llamaba unas pelotitas que les llamaban goligomas. ¿Sí se acuerdan de ellas? No, Unas profe. pelotitas que botaban mucho. Ah, las de las máquinas de las tortillas. Ajá. Qué pasaba cuando ustedes botaban esa boligoma y la dejaban botar? Primero botaba muy alto, muy alto, muy alto, iba decreciendo ese movimiento. ¿Sí o no? Sí, Bueno, entonces fíjense bien. Ese mismo movimiento es el de un resorte. Les voy a mostrar aquí a continuación. Pongan atención. Aquí vamos a ver, fíjense bien. Vamos a ponerle movimiento amortiguado. Así como les voy a enseñar esta gráfica matemáticamente, así, ¿ya vieron? Empieza muy grande. Empezaba así la goligoma a oscilar, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, en una amplitud grande, 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 y conforme iba pasando el tiempo se iba haciendo más pequeña hasta que dejaba de botar. ¿Sí o no? sí, Sí, Pues el mismo movimiento le hace un amortiguador como ustedes citaron. Un amortiguador como ustedes citamos, ¿no? Entonces, control, le vamos a poner analogía de sistemas. Fíjense bien. Y vamos a entrar a este aspecto para poderlos ejemplificar y darles esta parte. Fíjense bien, aquí están dos elementos. Aquí están dos elementos. Arriba está mencionando que es la fuerza y es una fuente de corriente. Ustedes ya lo conocen. Es una fuente de corriente. Entonces, y ahí tienen una resistencia y bueno, ahí tienen un émbolo y todo lo que ustedes están viendo. Fíjense bien, pues ahí la fuerza está interpretándose con un inductor, está interpretándose también con un capacitor y también con una resistencia. ¿Ya lo están viendo? sí, ya. Entonces, este sistema también tendría su análogo o su equivalente en eléctrico, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay analogías que es lo que les quería decir, miren, o sea, precisamente ahí vean, esto es un sistema físico, hay una masa 1 y hay una masa 2, y están vinculados a través de un resorte. Ese resorte tiene K1 y K2, entonces es como la resistencia, tienen una resistencia constante, ¿no? Esa es la analogía. Esa es la analogía. ¿Sí? ¿Alguna otra? A ver, traten de buscar alguna otra. Bueno, les voy a enseñar a otra, muchachos, y fíjense, quiero que vean que este comportamiento le dicen la curva de la vida. Ustedes la conocen seguramente. ¿Han visto?
Sí. Sí, ¿Qué es? una... Ah, pues se dice campana de Gauss. Yo me acuerdo que lo vimos en esta... ¿Qué? Estadística, creo. Claro, totalmente. ¿Por qué se dice que es la curva de la vida? ¿Por qué ustedes creen? Altas y bajas que esta tiene. ¿Quién dijo eso? Yo, Yo. Mónica. Mónica, Mande. es la curva de la vida por una sencilla razón. Está representando las fuerzas que vas a tener durante toda tu vida. ¿A qué me refiero? Creces y no tienes tantas fuerzas. Después vas teniendo más fuerzas, más fuerzas, más fuerzas. Llega una edad en la que tienes todas las fuerzas del mundo y estás en tu mejor vigor y como dirían, estás en la edad del apogeo, ¿no? Se dice así. Y una vez que ya llegaste a esa edad, todo por servir se acaba y de repente, pues las fuerzas van menguando. ¿Lo has visto con familiares? No me tienes que decir que sí, la respuesta es clara. Pues sí, usted lo dijo. Ya, no, ya es más claro que no. Ok, fíjense bien. ¿Qué otro fenómeno en la vida, en el control, en la automatización, ingenieros, se puede presentar así? Pues podría ser por el tiempo de vida de ciertos componentes o cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, celulares. Al principio, bueno, tú les vas dando su uso y todo y van bien y con el tiempo se van, bueno, tienes que cambiar, ¿no? Por el tiempo de vida que tienen. Claro, desde luego, sí estoy de acuerdo. ¿Qué otro se les ocurre? La fuerza de un motor. La fuerza de un motor, excelente, excelente, excelente. Cumplen un ciclo, sí, también. ¿Otro? Pues podrían... Adelante, adelante. Ay, perdón, no vi que se desactivó. Podría ser como en el caso del internet o todas las redes, ¿no? El 2G, 3G, 4G, así que van, ¿cómo se llama? Pues que se van actualizando dependiendo a las necesidades, ¿no? Que primero, bueno, como dice aquí, ¿no? Llegan a lo más alto, pero cuando se necesita más, pues ya terminan y se usan otras, ¿no? A ver, piensen un poquito más en algún término económico o algo así, muchachos. Denme un segundito aquí, por favor. Esto puede representar perfectamente el hit y la economía de un país. Por ejemplo, Venezuela, ¿no? Llegaron a tener una cuestión estable, llegaron a ser una de las mejores economías, aunque ustedes no lo crean, y tristemente, pues hoy en día llegaron a su final, ¿no? ¿Qué otro, chicos? ¿Qué otro fenómeno se les ocurre? Pues es que digamos que se puede ocupar para todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, Dinos uno que si sí. nos basamos en el ejemplo de la campana de Gauss, igual también lo podríamos ocupar para la política, el cómo cuando inicia un sexenio, cuando están como en su mayor apogeo, y ya cuando termina el sexenio, o igual como cuando tienen se tiene una relación, ¿no creo?
Sí, desde luego, totalmente de acuerdo. ¿No? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Perturbación. Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se considera una perturbación interna, mientras que la perturbación de una perturbación externa se genera fuera del sistema y es una entrada más. Es una entrada más. ¿Qué entienden por perturbación? Como lo que interrumpe algo. Tú eres un sistema en armonía perfecto y ese sistema en armonía perfecto algún día falla y haz de cuenta que te enfermaste de gripa o de tos y cuando sales te da el aire frío o la lluvia como ahora. Eso es una perturbación externa. Sí, no, no estoy de acuerdo. Sí. Y interna, bueno, no sé, entiendo como que sería cuando, en este caso, una consola o un celular salen defectuosos de fábrica, ¿no? Se supone que todos deberían de salir bien, pero de tantos uno viene con daños de fábrica, ¿no? Sí, o algún módulo o algún dispositivo internamente está afectando la misma señal, ¿no? Vamos a suponer que la antena de cualquier dispositivo móvil, por ejemplo, pues está saliendo defectuosa y lejos de hacer su chamba correcta, lo que está haciendo es meter ruido al sistema. ¿Sí o no? Sí, profe. Señores, un ejemplo de una señal externa muy conocido es el siguiente. De repente todo el mundo ha estado en un evento, en una fiesta, en un baile, en todo lo que ustedes quieran, y de repente utilizan micrófonos inalámbricos. Micrófonos inalámbricos. Y de la nada está hablando la persona, lo que ustedes quieran, y entonces fíjense bien, de repente dice, la qué buena, y entran señales no deseadas. Y de repente dices, ah, caray, el orador como que anda muy cumbiero porque está la sabrosita 106.7 o 103.7, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque se metió una señal no deseada. ¿Lo has visto? Serían como las interferencias. ¿Serían como qué, perdón? Como las interferencias. Claro, pues las interferencias son señales no deseadas, ¿no? Sí, pues Finalmente. en este caso, bueno, nuestro compañero hace rato que estaba hablando y se escuchaba medio feo su audio, ¿no? Así como, como radio, pues, como dijo hace rato. Sí, así es. Con interferencia, ¿no? Totalmente, cortado. ¿Están entendiendo que es una perturbación? Sí, profe. Va. Como dijo en este caso, sería algo que se genera, pues que no depende de ellos, ¿no? Que fue algo extra, como dice, externo. Como una interrupción, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bien, vamos a pasar al siguiente si están de acuerdo. Dice así, control realimentado. El control realimentado se refiere a una operación que en presencia de perturbaciones, pues tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia, si lo realiza tomando en cuenta esta diferencia. Aquí solo se especifican con este término las perturbaciones impredecibles, ya que las perturbaciones predecibles o conocidas siempre pueden compensarse dentro del sistema. ¿Estamos de acuerdo?
Lean con detenimiento y expresen sus dudas, ¿no? ¿Sí, chicos, o no? No, espere, como que todavía no le capto bien. ¿Los demás? Ya, por favor. ¿Qué Podría preguntas ser tienen? como un sistema de GPS que cuando empieza a tener fallos en el sistema, empieza a dar señales que son erróneas. Sí, pero el control realimentado siempre va a solucionar esos imprevistos. Te voy a dar un ejemplo para que más o menos puedas ver. Ustedes son, otra vez, como humanos, un sistema perfecto. De repente comes algo, lo que sea, no pasa nada. Y te ha pasado que dices, ay, como que me hizo daño la comida, ¿no? Pero de repente no es que tengas que tomar antibiótico, como que solamente te cayó pesado al estómago, es una perturbación. Pero el control realimentado dice dentro de nuestro organismo, esto no está bien, y entonces manda a regular la función de manera que hagas lo pertinente para que tu sistema se estabilice. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, en ¿Están este caso entendiendo? se podría ¿No? decir que es como, se podría decir que son como los antivirus en las computadoras. Sí, mandan a hacer una acción correctiva. Ok, sí, ya quedó claro. Bueno, al menos yo. ¿Los demás? Sí. Bien. Entonces, fíjense bien, ejemplos de sistemas de control de velocidad. Vamos a ir al primero, fíjense bien lo que está diciendo. El principio básico del regulador de velocidad de Watt para una máquina se ilustra en el diagrama esquemático de la figura 1.1. La cantidad de combustible que se admite en la máquina se ajusta de acuerdo con la diferencia entre la velocidad de la máquina que se pretende y la velocidad real. La secuencia de acciones puede describirse del modo siguiente. El regulador de velocidad se ajusta de modo que a la velocidad deseada no fluye aceite a presión a ningún lado del cilindro de potencia. Si la velocidad real cae por debajo del valor deseado debido a una perturbación, la disminución de la fuerza centrífuga del regulador de velocidad provoca que la válvula de control se mueva hacia abajo, aportando más combustible y la velocidad del motor aumenta hasta que alcance el valor deseado. Ahorita vamos a verlo. Por otra parte, si la velocidad del motor aumenta por encima del valor deseado, el incremento en la fuerza centrífuga del regulador provoca que la válvula de control se mueva hacia arriba
Esto provoca que disminuya el suministro de combustible y la velocidad del motor se reduce hasta alcanzar el valor deseado. O sea, no hay un valor arriba, no hay un valor debajo. Este sistema de control de velocidad, la planta, el sistema controlado, es la máquina y la variable controlada, que es la velocidad de la misma. La diferencia entre la velocidad deseada y la velocidad real es una señal de error, la señal de control, la cantidad de combustible que se va a aplicar a la planta, la máquina, es la señal de actuación. La entrada externa que se aplica para alterar la variable controlada es la perturbación. Un cambio inesperado en la carga es una perturbación. Ahí lo tienen. Fíjense bien, ahí está la carga. La carga no nos interesa. O sea, al final del día, la carga es demandada. Se tiene el motor y empiecen a observar lo que se tiene. Aceite a baja presión, cilindro de potencia, y ahí la válvula o cierra o abre, o cierra o abre. Y vean lo que está sucediendo. El motor está siendo retroalimentado con esta parte del sistema de arriba y la válvula de control se está aperturando o abriendo más. Es decir, cerrar o abrir, cerrar o abrir. Y ahí obviamente pues va a pasar más combustible o menos combustible. Obsérvelo detenidamente, por favor. ¿Dudas? ¿Los demás dudas? ¿Seguros? ¿Podemos continuar? ¿Se entrecortan? ¿Soy yo o son ustedes? Muchachos? Sí, profe, puede seguir. Quedó Ok. claro. Fíjense bien, entonces vamos a analizar, dice, sistema de un control de temperatura. La figura 1.2 esta vez muestra un diagrama esquemático de un control de temperatura de un horno eléctrico. La temperatura del horno eléctrico se mide mediante un termómetro, que es un dispositivo analógico, atención. La temperatura analógica se convierte a una temperatura digital mediante un convertidor analógico digital. Entonces un CAD se le llama. La temperatura digital se introduce en un controlador mediante una interfaz. Esta temperatura digital se compara con la temperatura de entrada programada, la que es deseada, y si hay discrepancia o error, pues bueno, el controlador envía una señal al calefactor a través de la interfaz, amplificador y relé para hacer que la temperatura del horno adquiera el valor deseado. Obsérvelo, por favor, ahí está el horno eléctrico, está el termómetro, está el convertidor y está la interfaz. Después llegan al controlador, el controlador hace la comparación con la entrada programada y luego viene otra vez la interfaz y viene ya sea la amplificación. En este caso, ese amplificador va a ser más o menos. Si lo amplifica más, pues el calefactor va a amplificar más y va a dar mayor temperatura, si es que se requiere. Si no, pues el amplificador manda una señal que no es tan alta y lo que hace es bajar
en este caso. Hagan de cuenta que ese amplificador, una analogía, podría ser cuando le abres a la llave del gas. Si le abres a todo, pues obviamente eso va a calentar más. Pero si le abres menos, pues obviamente esa temperatura va a bajar y va a ser menor. Entonces lo que va a hacer automatizadamente la interfaz con el controlador y ese amplificador, lo que va a hacer es que va a estar jugando como esa flama, que te estoy poniendo el ejemplo, y lo que va a hacer es que le va a poner más voltaje o menos voltaje al relevador para activarlo, para que caliente o bien para que no caliente. ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿Seguros? ¿Preguntas? ¿Seguros, chicos? Sí, profe. Ahora, fíjense bien, vamos a cambiar un poco el panorama, fíjense bien ahí. Dice, un sistema empresarial. Dice, un sistema empresarial está formado por muchos grupos, Dice, cada tarea asignada a un grupo representará un elemento dinámico del sistema. Para la correcta operación de este sistema deben establecerse métodos de realimentación para informar los logros de cada grupo. El acoplamiento cruzado entre los grupos funcionales debe reducirse a un mínimo para evitar retardos de tiempo que son deseables en el sistema. Cuanto más pequeños sea dicho acoplamiento, más regular será el flujo de señales y materiales de trabajo. Entonces, ahí fíjense bien, la interrupción, ahí un sistema empresarial es un sistema a lazo cerrado. Un buen diseño del mismo reducirá el control administrativo requerido y obsérvese que las perturbaciones en este sistema son la falta de personal o de materiales, la interrupción de las comunicaciones y los errores humanos, etc. Vean cómo sí hay analogías. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. ¿Seguros? ¿Ya está quedando un poco más claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, entremos ya más adelante. Esto es muy importante. Este es un lazo cerrado. Quiero que analicen un poquito. Esto se llama diagrama a bloques. Con eso los voy a introducir. Se llama diagrama a bloques.
Entonces, analicen por favor tantito la figura 1.3 que tenemos ahí, que dice diagrama de bloques de un sistema de organización de ingeniería. Y es bien real ese ejemplo, ¿eh? Les puedo decir que así opera la ingeniería. Bien, ingenieros, ¿qué observan? El cómo se lleva a cabo un proyecto. El diseño, ¿no? Al final del día. ¿Qué más? ¿Qué es un proceso? Es todo un proceso. Exactamente, ya entienden ahí este rollo. ¿Qué más? Muy bien. Que cada paso va conforme al otro. O sea, si no puedes realizar otro, el siguiente si no has realizado el primero, por así decirlo. Ok, es secuencial, ¿no? Son pasos para así realizar una idea, así lo que tú quieras construir. Muy bien. Otro aspecto importante es que hay subprocesos o subretroalimentaciones, como en diseño preliminar, experimentos y otra vez, ¿no? ¿Ya observaron? Y también está retroalimentado en la parte del producto final y otra vez va con la gestión. ¿Es lo que se quiere? Y si no, vuelven a investigar y vuelven a hacerlo, ¿no? ¿Se va teniendo una innovación del producto? Sí, claro, desde luego. Totalmente, una innovación del producto. Y una mejora, ¿no? Y ahí es donde hay calidad, como mencionaba su compañera, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, profe. No, profe. Ah, entonces pongan atención, señoras, mis estimadas señoras. Fíjense bien. Sistemas de control realimentados, enlazo cerrado, aquí vamos a ir viendo poco a poco, enlazo abierto, y bueno, ya vamos a estar ahí viendo toda esta situación. Diseño, especificaciones, ok. Proceso de diseño, contenido del libro no nos interesa. Vamos aquí, modelado, modelos matemáticos. Vamos a entrar aquí. Sistemas lineales. Función de transferencia y respuesta al impulso. Fíjense bien. Aquí vamos a ver sistemas de control automáticos, diagramas a bloques. Fíjense bien. Vamos a entrar a esta situación. 2.3. Dice, un sistema de control puede tener varios componentes. Para mostrar las funciones de cada componente en la ingeniería de control, por lo general, se usa una representación denominada diagramas a bloques. En esta sección, en primer lugar, se explica qué es un diagrama a bloques. A continuación, se presentan aspectos introductorios a los sistemas de control automático que incluyen diversas acciones de control. Después se expone el método. Fíjense bien, diagramas a bloques. Entremos en materia. Un diagrama a bloques de un sistema es una representación gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente y el flujo de señales. Tales diagramas muestran las relaciones existentes entre los diversos componentes. A diferencia de una representación matemática puramente abstracta, un diagrama a bloques tiene la ventaja de indicar la forma más realista el flujo de las señales del sistema real.
Este es donde todas las variables del sistema se enlazan unas con otras mediante bloques funcionales. El bloque funcional o simplemente bloque es un símbolo para representar la operación matemática. Sin más preámbulo, pongan atención. Aquí está la entrada, está una caja negra que quién sabe qué realiza con la señal y de repente tiene una salida. Ese sistema o caja negra tiene una función característica llamada función de transferencia. Les voy a dar un ejemplo. En el celular entra una señal electromagnética y sale audio, sale videollamada, sale una señal para datos como Facebook, como Internet, como Instagram, etcétera, etcétera. ¿Se está entendiendo? Una televisión, pues viene de una señal captada por una antena, y básicamente lo que hacemos es precisamente vincular a esto. Lo que queremos en la salida, pues es que se vea en la pantalla directamente. ¿Se está entendiendo? Sería como un transformador que recibe la energía y da un poco de menor energía. Todo. Entonces ya empiezan a identificar qué son las plantas y cuáles son aquellos sistemas que nos brindan, pues una función de transferencia, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Los demás? A ver, ¿algún ejemplo que tengan? Órale, ¿algún ejemplo de la caja negra que tengan? ¿Han visto muchos? Podría ser cuando se enciende el coche. ¿Qué con eh, el coche? Ajá. Ajá, por ejemplo, al dar el llavazo y arrancarlo, genera la chispa y eso genera, pues, bueno, todo el trabajo para que prenda el motor y encienda el coche, ¿no? Excelente, tiene toda una dinámica, ¿no? Para poder ver el resultado que nosotros queremos es que finalmente el auto encienda, pero lleva un gran bloque. Fíjense bien que esa función de transferencia o esa caja negra a su vez puede llevar otros subbloques. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, chicos? ¿Vamos bien? ¿Qué otro? Venga, dale. ¿Podría ser un circuito integral? ¿Un circuito qué, perdón? ¿Integrado? Danos un ejemplo de qué circuito integrado. Sí, perfecto. Chico, Bueno, un sistema integrado podría tener dentro de él diferentes bloques como los diodos y los resistores, que va a simplificar la señal eléctrica. al grano, ejemplo de circuito integrado. Ayúdenle a los demás. No se queden callados.
Bueno, de un circuito integrado podría ser de una CPU al momento de encenderla, o sí que manda la señal al procesador, del procesador a los diferentes controladores, ya sea para la ventilación y, ¿cómo se llama? Y el manejo de la tarjeta. Excelente, señor, sí. Bien, aquí los campos de aplicación son amplios y diversos. ¿Qué más? Venga. Un otro pequeño ejemplo sería cómo será tú en las ilustraciones, no sé, un termómetro al momento de encenderlo y pues todo lo que lleva, en este caso, como dice el circuito integrado, ya sería la temperatura, ¿no? Al momento de medir, pues, si es alta o baja. Sí, completamente de acuerdo. ¿Qué más? No sé, otros serían los controles, por ejemplo, bueno, igual ya que estábamos con los circuitos integrados, por dentro, bueno, todo el proceso que lleva, ¿no? Ya sea la señal que envía hacia el, ay, ¿cómo se dice? Ya sea que sea conectado o por señal inalámbrica, las señales que manda, dependiendo lo que selecciones. Ok, excelente. Creo que todos están entendiendo ese concepto. Continuemos. Bien, gracias. Vamos a ir tomando nota, por favor. Número 1, punto de suma. Fíjense bien. Remitiéndose a la figura 2.2, un círculo con una cruz es el símbolo que indica una operación de suma. Ahí indica cuál es positivo y cuál es negativo. El signo más o el signo menos en cada punta de flecha indica si la señal debe sumarse o restarse. Es importante que las cantidades que se sumen o se resten tengan las mismas dimensiones y las mismas unidades. Ahí tenemos una señal A y una señal B, uno con más, el otro con menos, y bueno, ahí lo tenemos. El resultado de la salida de eso va a ser A menos B. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿tomaron nota? ¿Podemos continuar? ¿Sí podemos continuar, muchachos? Sí. Sí, Bien, diagrama de bloques de lazo cerrado. Lo que tienen a continuación es un diagrama de bloques de lazo cerrado. Pongan atención. La figura 2.3, que la pueden copiar perfectamente, la figura 2.3 dice diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado. Tiene la señal RDS de entrada, la tienen con más y tienen una retroalimentación directa de la salida y está retroalimentada. Entonces la salida es EDS. Esa señal EDS va a GDS y la salida entonces nos da un CDS. ¿Cuál es la diferencia con la figura 2.4? Que la señal de salida, antes de ser retroalimentada pasa por un bloque HDS. Entonces vamos a leer ahora para poder hacer el análisis. Dice, la figura 2.3 muestra un ejemplo de un sistema de diagrama de bloques de lazo cerrado. La salida CDS se realimenta en el punto de suma, donde se compara con la entrada de referencia, RDS. La naturaleza del lazo cerrado del sistema se indica con claridad en la figura. La salida del bloque CDS en este caso se obtiene multiplicando pues, la señal GDS por la entrada EDS, que es el error. Cualquier sistema de control lineal puede representarse mediante un diagrama de bloques formada por un punto de suma, bloques y puntos de ramificación. Sigamos leyendo. Cuando la salida se realimenta al punto de suma, para compararse con la entrada, es necesario convertir la forma de la señal de la salida en una señal de entrada. Por ejemplo, en un sistema de control de temperatura, por lo general,
La señal de salida es temperatura controlada. La señal de salida que tiene la dimensión de la temperatura debe convertirse en una fuerza, posición o voltaje antes de que pueda compararse con la señal de entrada. ¿Están entendiendo? Y en este caso, pues esa conversión se consigue mediante el bloque HDS. La están convirtiendo y se dice que la señal se está acondicionando. ¿Quieren copiar algo? ¿Tomar nota de algo? ¿Podemos continuar? Sí, profe, vamos a continuar. Va. Función de transferencia en lazo abierto y función de transferencia en trayectoria de la trayectoria directa. Pongan atención. Entonces, fíjense bien, vamos a comenzar. Dice ahí, remitiéndose a la figura 2.4 del cociente de la señal de representación BDS, en la señal de error EDS se denomina función de transferencia de lazo abierto. Es decir, la función de transferencia de lazo abierto, fíjense bien, siempre va a estar determinada por la señal BDS entre EDS. Esa señal va a tener como consecuencia GDS por HDS. El cociente entre la salida CDS y la señal de error se le denomina función de transferencia de trayectoria directa. Entonces, por lo tanto, la trayectoria directa es CDS entre EDS, entonces no va a ser otra cosa, que GDS. ¿Qué rayos es una función de transferencia, muchachos? Una función de transferencia es la característica de un sistema que se va a interpretar de la salida entre la entrada. Otra vez tomen nota para que les quede claro. De cualquier sistema, vamos a tener la relación de la salida entre la entrada. A eso le vamos a llamar función de transferencia. ¿Podría repetírmelo, profe? Otra vez, de cualquier sistema, siempre vamos a encontrar la relación de la salida entre la entrada, A esa relación se le va a llamar función de transferencia. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Los demás? Muchachos, parece ser que está temblando fuerte en la Ciudad de México. Denme un segundo. Sí, fue un sismo violento. Está temblando. Aquí también está temblando, creo. Aquí Sí, también está temblando. cuídense, porque me está llegando la alerta, es un sismo fuerte en Acapulco, Guerrero. Por favor, atiendan esto. Vamos, ahorita regresamos si es posible, y si no, nos vemos la siguiente clase. Por favor, atiéndanlo. Chequen que todos sus familiares estén bien.
¿Sale? Sí, Sí, profesor. profe. Sigue temblando, muchachos. Sí, profesor. Sigue temblando. Por favor, atiendan esto. Nos vemos ahorita, si es posible. No te salgas así, no te salgas así, no. Espérame así. Espérame, chino. Salte así. Sigue temblando. ¿Nos tocamos? Sigue. Bueno. Sí, tranquilo, ¿todo bien? Está fuertísimo. Sí, está fuertísimo. Sí, está fuertísimo en Guerrero, fue en Guerrero de 7 grados. Sí, pero estate atento porque puede haber réplicas ahorita, por favor, ahorita saco la lámpara. Estate atento, si se viene más violento, salte. Órale. Sí. Sí. Y justo había uno débil, o sea, estaba viendo así y me llegó la alerta. Que tendrán los papos así. Me llegó la alerta de Sky. Sí, epicentro. Hace 4 minutos. Intensidad violento. No para. Sí. Cuando me llegó es cuando se empezó a mover. Violento, me dijo. Violento. Cuando sea así, lo sienta. Sálganse, muchachos. Sálganse. No, pero sí, si estás viendo que las personas se llegan a mover, no lo pienses. Salte, no busques a tu mamá. Métanse ya por el ¿Es Sofi? Te sales, mi amor, te sales. ¿Tú también estás asustado? Bien, te voy a meter la casa. Sí. Y ya ladraba desde hace rato. Y le hacía así como... Métete. Ahí, no te quiero acá. Te estoy hablando, papi. ¡Ey! Acá, a tu casa. No. Sí.
Muchachos, ¿sí me escuchan? ¿Todos bien? Sí, profe, todo bien, gracias. Sí, profe, todo bien. Sí, profe, todo bien. Qué bueno, bueno, vamos a dar un minutito, porque las réplicas, dice que fue violento y cuando es así, muchachos, una réplica violenta, ni lo pienses, sálganse, chicos. Puede haber réplicas de la misma manera, muchachos, cuando es un tipo de sismo así. Vamos a continuar con la clase, mi amor. Chicos, perdón, es que aquí tengo a mi hija y sí le está diciendo mi amor. Discúlpenme, muchachos. Bueno, ahí les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, seguíamos ahí leyendo. Tomen nota, tomen un lápiz y un papel. Y bueno, vamos a estar viendo, chicos, ahí esta parte. Fíjense bien, función de transferencia de lazo cerrado. Para el diagrama que aparece en la figura 2.4, que nos vamos a concentrar, que es este. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice así, la salida CDS y la entrada RDS se relacionan del modo siguiente. Primera premisa. CDS es la función de transferencia GDS por EDS. Quiero que tome nota, esta EDS que está aquí se está multiplicando por el GDS y esa es la salida GDS. ¿Cierto o falso? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, disculpe, ¿puedo salir tantito de la clase? Es que se está bajando demasiado la luz aquí en mi casa. Sí, adelante. Gracias, profe. Chicos, los demás, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Y luego dice así, premisa 2, el EDS no es otra cosa que el RDS, que es la entrada, menos esta BDS. Es decir, el bloque de suma lo estamos restando y lo único que estamos diciendo es que EDS es igual a RDS menos BDS. Esta es la segunda ecuación. Vayan tomando notas, si quieren háganlo en un lápiz, en un cuaderno, con lápiz y papel, para que puedan cachar ahí el asunto. Entonces, fíjense bien, lo que hace a continuación es lo siguiente. EDS es igual a RDS menos BDS. Pero ¿quién rayos es BDS? BDS es CDS por HDS. CDS por HDS. Bien, entonces ahí está. Esto es lo que está haciendo. BDS lo está sustituyendo y BDS es HDS por CDS. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Continuemos. Fíjense bien, si sustituyen CDS, pues dice que es GDS y todo el EDS. Todo el EDS es este que acaban ustedes de sustituir. Este azul que les estoy mostrando en pantallita, ese, mis estimados compadres, es esto que está aquí. Lo están sustituyendo. ¿Sale? De ahí entonces la única relación, fíjense bien, vamos a desarrollar esto en un Word para hacer algo de álgebra. Entonces vamos, a ver si se puede copiar aquí. CDS es igual a GDS por... Ahí está, ¿no, muchachos? ¿Sí lo alcanzan a ver?
Sí. Sí, profesor. Va. De ahí, a ver qué me falta, ahora verán, es C es igual a RDS y es menos HDS. Aquí es menos, ¿no? Aquí es un menos. Vamos a ver. Entonces, decimos lo siguiente, fíjate bien. CDS, vamos a despejar. CDS va a ser igual a GDS por RDS menos SGDS lo va a multiplicar así. Estamos multiplicando a los dos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Ok, vamos. De aquí, fíjense bien, tenemos que encontrar, como les decía, la relación entre la salida y la entrada. Entonces, ¿quién es? Tenemos que encontrar CDS entre RDS, CDS entre RDS. Entonces lo que vamos a hacer es, déjenme ver qué cosa. De aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este lo voy a pasar del otro lado. Pongan atención. Este factor lo voy a pasar del otro lado. ¿Cómo? De la siguiente forma. Quiero que pongan atención. Este me lo voy a fusilar y está con negativo. Entonces va a pasar con positivo. Con positivo. Aquí va a estar. Ahí está. ¿Listo? Y ahí estamos. Entonces de ahí voy a factorizar CDS. Fíjense bien. De aquí voy a factorizar CDS. Quiero que pongan atención. CDS va a ser así. Este, como lo voy a sacar, lo voy a poner en corchetes cuadrados, va a ser 1, 1. Y de aquí voy a quitar el CDS y voy a cerrar esto y ahí voy a estar. Va a estar multiplicado. Factoricé el CDS. ¿Les queda claro? Sí, profesor. ¿Los demás? Sí, al multiplicarlo por 1 da CS, ¿no? Sí, claro, ¿no? Estoy sacando como factor común esta parte. ¿Dudas? No, profesor. Va, de ahí vamos a hacer el despeje. Fíjense bien. Vamos a tener, este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Fíjense bien lo que voy a hacer. Entonces aquí lo que voy a hacer es que todo este que está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, entonces el factor CDS diagonal RDS va a ser, de aquí se quita porque estaba multiplicando y va a pasar del otro lado dividiendo. Y entonces vamos a tener que al final del día es GDS entre 1 más GDS por HDS. Esta relación, señores, esta relación de aquí no es otra cosa que la función de transferencia. ¿Por qué, profesor? Por una sencilla razón, porque es la relación de la salida entre la entrada. Es la relación de la salida entre la entrada. ¿Dudas?
No, profesor. ¿Seguros? Y entonces eso que tienen ahí, no es otra cosa que lo que está en el OGAT. Aquí, esto que no explica esa relación y que encuentra directamente esta relación que nos está diciendo que es la función de transferencia. Y en la de abajo, ¿por qué RS ya pasa multiplicando? Pues nada más es un factor para lo que están diciendo es que esta expresión cuando lo pasan ya multiplicando porque el RD se estaba dividiendo, pues lo que están diciendo es que el CDS es la salida, ¿no? La salida es esa relación que ustedes están viendo por la entrada. ¿Sí o no, chicos? Sí, profesor. Los demás. Estamos paniqueados. ¿Con el temblor o con la clase? Con las dos. Bueno, traten de asimilarlo. ¿Les parece si aquí lo dejamos? ¿O quieren continuar? Sí, ahí la dejamos, profe. Órale pues, muchachos. Entonces nos vemos el día jueves. ¿Les parece bien? Sí, profe. Está bien, profe.